Mi hermano me arrastró a casas de droga en bicicleta. No me volví fría por gusto. Me volví así porque pasé media vida apagando incendios que él mismo prendía. Mi hermano mayor, al que voy a llamar Darío, me lleva 10 años y ha pasado casi toda su vida destruyéndose. Tuvo un tumor cerebral a los 20 y se lo removieron. Durante un tiempo estuvo bien, lúcido, hasta amable, y por eso nunca acepté que usaran la cirugía como excusa para todo lo que vino después. En mi familia, especialmente para mi mamá, cualquier límite que yo ponía era presentado como crueldad. Si yo decía que no le iba a mandar dinero, era una desalmada; si me negaba a limpiar otro desastre suyo, era una reina de hielo; si recordaba que ya lo había visto estar sano y elegir dejarse caer otra vez, me miraban como si yo fuera el problema. Mis recuerdos más viejos con él no son de cariño, sino de peligro. Cuando yo tenía 6 años, volcó un carro conmigo adentro, sobrevivimos, pero desde entonces entendí que estar cerca de él significaba vivir con el cuerpo tenso, esperando la siguiente llamada, la siguiente sirena, la siguiente noticia horrible. Ese mismo año me dio a probar hachís diciéndome que era chocolate. Yo era una niña y confiaba en mi hermano mayor; mucho después entendí la gravedad de eso, y todavía me da rabia recordar que los adultos a mi alrededor lo trataron como una locura más de Darío, no como lo que era, una traición imperdonable. En mi adolescencia, la dinámica se volvió aún más absurda. Se suponía que yo debía cuidarlo, como si una menor pudiera vigilar a un adulto adicto, y más de una vez eso terminó conmigo pedaleando detrás de él o al lado de él rumbo a casas de droga, fingiendo normalidad mientras por dentro quería desaparecer. También me tocó limpiar sus lugares incontables veces. No eran casas desordenadas, eran madrigueras de depresión y alcohol, con jarras de orina, plagas, comida podrida, tuberías rotas, basura pegada al piso y un olor que se te metía en la ropa. Cada visita me dejaba con náuseas y con la sensación humillante de estar recogiendo los pedazos de alguien que no quería salvarse. Durante años me llamaba cientos de veces en unas cuantas horas para pedirme $5, cigarros o que lo sacara de otra crisis. Fui a tantos hospitales por el que perdí la cuenta, y en más de una ocasión contesté el teléfono convencida de que ahora sí me iban a decir que había muerto. La gente de afuera suele imaginar que el dolor familiar siempre se ve noble, pero no lo es. A veces se ve como cancelar tus planes por enésima vez, manejar con el corazón acelerado, entrar a un lugar inmundo porque nadie más irá, y luego escuchar que deberías tener más compasión por la misma persona que te usa, te manipula y te arrastra con él. Ahora Darío deja que unas 8 personas igual de perdidas se metan a vivir en su casa, algunas incluso con hijos. La policía local ya lo conoce por nombre y varias personas han llamado a servicios de protección infantil. Aún así, mi mamá sigue atrapada en la idea de que, si lo ama lo suficiente, un día él va a despertar distinto. Yo tardé hasta mis últimos 20 en aceptar algo que me costó muchísimo, que ser familia no me obliga a inmolarme. También tuve que admitir una verdad todavía más dura: no puedes ayudar a alguien decidido a autodestruirse, especialmente si en el proceso hiere a todos los que lo rodean. Mi relación con mi mamá quedó marcada por eso. Ella puso tanta energía, tiempo y atención en Darío que a veces parecía olvidar que tenía otros 2 hijos. Ahora que estoy en mis 30 y tantos, todavía tengo que recordarle que si no puede hablar de otra cosa que no sea él, voy a terminar la llamada, porque no pienso volver a vivir orbitando alrededor de su caos. A pesar de todo, creo que mi hermano me quiere a su manera rota. Hace años le dije que puede llamarme el día que de verdad quiera rehabilitación, terapia, reglas y un cambio real; para cualquier otra cosa, no. Desde entonces casi no hablamos, y ni siquiera camina las 2 cuadras para ver a mis padres en Navidad, Acción de Gracias, cumpleaños o el Día de la Madre, porque sabe que si no está sobrio yo no lo dejo entrar, y prefiere seguir borracho o drogado. A veces me preguntan si no siento culpa por haberme alejado, y claro que sí, pero la culpa ya no manda en mi vida. Lo que manda ahora es la memoria: la niña en el carro volcado, la adolescente en bicicleta rumbo a una casa de droga, la adulta limpiando orina y podredumbre, la hija ignorada mientras todos corrían detrás del mismo incendio. Honestamente, me sorprende que siga vivo. Y tal vez por eso suene dura cuando digo que ya no puedo rescatarlo, pero no es dureza, es cansancio, es duelo adelantado, es haber aprendido demasiado tarde que amar a alguien no significa ofrecerte como combustible para su destrucción. ¿Estoy mal por cortar casi todo contacto con mi hermano hasta que busque rehabilitación en serio? ¿Soy cruel por poner límites también con mi mamá cuando solo quiere hablar de él?
¿Debería sentirme obligada a ayudar por ser su hermana después de todo lo que pasó? Respuesta 1. NTA. Poner límites no es abandono cuando llevas décadas sosteniendo algo que te estaba ahogando. Respuesta 2. Lo más fuerte es que te parentificaron desde niña. No eras su cuidadora, eras otra víctima del caos. Respuesta 3. Tu mamá también necesita ayuda, pero no te toca salvarla a costa de ti. Mis abuelos intentaron bautizarme y mi tío me vetó del grupo. Me enteré de que mi propia familia me había borrado mucho antes de que yo dejara de buscarlos. Lo más raro es que, cuando por fin lo confirmé, sentí alivio en vez de dolor. Crecí con una historia familiar extraña, de esas que se cuentan a medias en la cocina cuando creen que una niña no está escuchando. Mis abuelos paternos eran católicos estrictos, mi mamá no, y desde que nací eso se volvió una guerra silenciosa alrededor de mí. Según me contó mi mamá años después, mi abuela paterna llegó a intentar llevarme sin permiso para bautizarme. No lo logró porque mi mamá se dio cuenta a tiempo y armó un escándalo enorme, pero desde entonces la relación entre mis padres y la familia de mi papá quedó marcada por una desconfianza que nunca se curó. Mis papás se divorciaron cuando yo tenía 5 años, y después de eso la familia de mi papá quedó a casi 3.200 kilómetros de distancia, tanto en mapa como en afecto. Mi papá entró y salió de mi vida por unos 10 años, a veces llamaba, a veces desaparecía, y yo aprendí muy pronto a no esperar demasiado. Con sus parientes la relación fue tibia durante casi 2 décadas, como esas visitas obligadas donde todos sonríen pero nadie se siente cómodo. Había llamadas en cumpleaños, alguna tarjeta, comentarios pasivo-agresivos sobre cómo me habían criado, y ese aire constante de que yo era la hija de la mujer equivocada. Con el tiempo, mi papá mejoró muchísimo como padre y terminamos construyendo algo real, aunque tardó años. Pero con su familia nunca pasó lo mismo, porque ellos seguían encerrados en las mismas ideas, la misma religión usada como arma y los mismos prejuicios que convertían cualquier diferencia en un defecto moral. Años después, mi abuela paterna fue diagnosticada con cáncer y la familia explotó desde dentro. Una tía acusó a un tío y a otra tía de estarla medicando de más, no sé si por negligencia, control o puro rencor, y de pronto todos estaban peleando entre sí mientras fingían que era por su bienestar. En medio de ese caos, yo solo pregunté por un collar que mi abuela materna le había regalado a mi abuela paterna muchos años antes. No era por dinero ni por herencia, mi abuela materna ya había fallecido y ese collar era de las pocas cosas concretas que conectaban a las dos partes de mi historia. La reacción fue helada, casi ofensiva, como si yo hubiera pedido abrir una caja fuerte en pleno velorio. Me respondieron con evasivas, silencios y ese tono de familia que no dice no directamente, pero te deja clarísimo que no te consideran con derecho a pedir nada. Tiempo después, cuando todavía existía MySpace, me puse a hablar con una prima con la que apenas tenía contacto. La conversación empezó normal, recordando cosas pequeñas y comparando versiones de la familia, hasta que soltó algo que me dejó inmóvil. Su papá llevaba años diciéndoles a todos que no confiaran en mí y que me mantuvieran al margen. Básicamente, mi tío me había vetado del grupo familiar sin decírmelo nunca. No por algo que yo hubiera hecho, sino por una mezcla de resentimiento viejo, lealtades absurdas y la idea de que yo venía del lado incorrecto de la familia, como si eso me volviera sospechosa por defecto. Cuando le pregunté a mi prima por qué, me respondió con frases vagas sobre que yo no entendía la historia completa y que había cosas que era mejor no mover. Eso me confirmó todo, no había un motivo real, solo décadas de chismes, religión mal digerida, control y una mentalidad cerrada que necesitaba convertir a alguien en la externa. No he hablado con esa parte de la familia en unos 18 años, y la verdad es que no lo extraño. Suena frío, pero después de pasar tanto tiempo sintiéndome tolerada en vez de querida, descubrir que me habían cerrado la puerta desde antes me dio permiso de dejar de tocar. Lo más impactante es que mi papá tampoco pareció muy afectado cuando se lo conté. Me dijo que, en cierto sentido, él había sido el único que logró salir, conocer el mundo y cambiar, mientras los demás se quedaron en el mismo pueblo, con las mismas ideas y las mismas peleas recicladas por generaciones. A veces me pregunto si debí insistir más por el collar, por una explicación o por algún tipo de reparación. Pero otra parte de mí piensa que pelear por pertenecer a un lugar donde siempre me vieron como intrusa habría sido traicionarme a mí misma.
Hoy tengo una vida tranquila, una familia elegida y mucha más claridad sobre lo que pasó. Sigo creyendo que una niña nunca debería cargar con las guerras religiosas, los divorcios ni los prejuicios de adultos incapaces de crecer, y quizá por eso ya no siento rabia, solo distancia, y un alivio inmenso de no seguir atrapada en su círculo. ¿Estuve mal por pedir el collar en medio de una familia ya rota? ¿Soy mala persona por no querer retomar contacto con ellos después de saber que me vetaron? ¿Debí confrontar directamente a mi tío en vez de simplemente desaparecer de sus vidas? Respuesta 1. No estuviste mal. El collar tenía valor emocional y ellos reaccionaron así porque ya te veían como ajena desde antes. Respuesta 2. Tu papá lo resumió perfecto, él salió, ellos no. A veces la distancia más sana no es geográfica, es emocional. Respuesta 3. Que una abuela intente decidir sobre tu bautizo y luego la familia te castigue por existir entre dos mundos dice todo. Hiciste bien en cerrar esa puerta. Si te gustaron esas historias, suscríbete.